Debido al crecimiento exponencial de casos y hospitalizaciones por COVID-19, ayer, como todos sabemos, y si usted no se ha informado, lo hace aquí con nosotros, se anunciaron nuevas medidas que incluyen el cierre de comercio no esencial y restricciones vehiculares, medidas que aplicarán también entre semana. Decidimos, antes de arrancar, además con la entrevista que tenemos con Rodrigo Monestel, también llamar a don Alexander Solís vía Zoom, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, para conversar sobre el tema. Recuerde que si usted quiere hacerle una pregunta a don Alexander, puede hacerla, puede realizarla a través del Facebook de Buen Día o enviando un video al 6087-7777. Don Alexander, no sé si lo tenemos ya en vía. Don Alexander, qué gusto saludarlo. Gracias por permitirnos comenzar la mañana con su información. Buenos días. Gracias, muy buenos días. Y bueno, usted lo ha mencionado, hay un repunte importantísimo de casos, realmente una situación muy crítica, lo hemos estado mencionando ya desde hace algunos días. Ayer volvimos a comentar realmente la situación que se vive, y por eso pues hemos tenido que establecer algunas medidas importantes que estén orientadas justamente a la protección, a recuperar la capacidad de nuestros servicios de salud y por supuesto también encaminadas a doblar esa curva exponencial de casos que estamos teniendo. Así que pues hemos hecho un llamado importantísimo a tomar las acciones desde lo más básico, lo más elemental, que es nuestra protección personal, la protección de nuestra familia, nuestro entorno, nuestra comunidad, y con eso vamos ganando terreno para poder evitar que las personas tengan que llegar graves a un hospital y que ocupen por varios días una cama hospitalaria, y lo peor que podría ser es que no tengan esa atención de calidad en salud. Don Alexander, algunos sectores argumentan que la mayoría de contagios no ocurren en comercios. Ha sido una de las principales quejas del pueblo, sino que más bien suceden en eventos sociales, en fiestas, en estos conciertos que se han visto clandestinos. Y le pregunto puntualmente, ¿el cierre de comercios realmente tiene un impacto en el descenso de casos? Realmente el objetivo no es el cierre de comercios, y eso es un mensaje importantísimo, como usted lo ha planteado. El problema mayor es la movilidad que nosotros tenemos, es decir, nosotros vamos de un sitio a otro, nos movemos a una actividad, regresamos a la casa. Hay personas que van lastimosamente a estas actividades clandestinas y también se mueven a otros sitios donde conviven con más personas. Entonces, esto es un elemento integral. Por eso justamente es que mencioné que este periodo que estamos tomando de una semana con una mayor restricción vehicular en el gran área metropolitana, en la región central, que es donde están ocurriendo el 69% de los casos que está teniendo el país. El peso mayor lo tenemos acá en esta área central, que también es la más densamente poblada y donde nos movemos más entre diferentes sitios durante el día. Por ejemplo, nosotros ahorita andamos más o menos con un 10% más de movilidad de lo que teníamos en la pandemia. Eso es los registros que tenemos de cómo las personas se van moviendo de un sitio a otro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si alguien no cumple las medidas, llega a otro sitio donde se junta con personas que sí están cumpliendo las medidas, o en sitios donde se están cumpliendo las medidas, pero que no podemos determinar cómo es que las personas se mueven ahí, quiénes están contagiados, quiénes no están contagiados, y si se incumplen las medidas individuales de protección, pues es así como se va transmitiendo el virus, y es eso justamente lo que nos llevó a este momento crítico en el que nosotros estamos. Las medidas no tienen por objetivo cerrar comercio, las medidas no tienen por objetivo castigar a nadie, las medidas lo que tienen por objetivo es reducir la movilidad, en ese sentido reducir la tasa de contagio y permitir que nuevamente el sistema de salud tenga capacidad de atender a todas las personas que enfermen gravemente. Por supuesto, redoblar las medidas individuales, familiares, mantener el concepto de la burbuja social, ese núcleo familiar en el que nosotros convivimos permanentemente, que ese núcleo no se rompa en realidad, y que si tenemos que ir a trabajar, nosotros estamos protegidos para poder nuevamente regresar a nuestra burbuja, es lo que nos permite justamente ganar tiempo para poder recuperar la capacidad hospitalaria, y también en las próximas semanas comenzar a doblar esa curva nuevamente, como ya lo hemos hecho 2 veces durante la pandemia. Realmente el país ha sido extraordinario en el manejo. Tal vez nos descuidamos en algún momento, se nos olvida, creamos falsas sensaciones,
el cansancio también, eso lo entendemos fácilmente, pero es necesario que retomemos, porque por más cansancio que nosotros tenemos, lo que está pasando es que estamos enfermando. Y ya no es solamente un problema de los adultos mayores, es el problema que todos estamos teniendo. No solamente enfermamos a nuestros adultos mayores, sino que ahora también están enfermando personas más jóvenes y entonces eso pues aumenta sustancialmente la demanda de los servicios hospitalarios. Tenemos que cuidar nuestro mayor tesoro, nuestros adultos mayores, nuestros abuelos, nuestros padres son más susceptibles a enfermar, pero también a la población joven el mensaje de verdad solidario, cariñoso, respetuoso, porque son la generación del futuro, son las personas que en 10, 20 años van a estar llevando las riendas del país y necesitamos protegerlos también, necesitamos que tengan servicios de salud óptimos, necesitamos que no enfermen, necesitamos que no mueran y estamos en una situación excepcional en el mundo y por eso justamente es que estamos tomando esta medida que se analizó muchísimo, tomamos la medida que pudiese tener el menor impacto posible en la economía, en el plano laboral, en el plano familiar, en el plano de la salud mental, pero también entendiendo que tiene que tener un impacto positivo también en la capacidad de respuesta del sector salud y en la protección de todas y todos como ciudadanos de este país. Don Alexander, entiendo que la mayor cantidad de contagios, como usted bien lo describe, se encuentran en el Valle Central y por eso estas medidas rigen básicamente en lo que es el gran área metropolitana. Pero esto no exime que hayan otras ciudades, otros pueblos y otras provincias donde también haya presencia de casos de forma significativa. ¿Es posible que estas medidas también puedan contemplarse para otras zonas y otras provincias? Sí, realmente las medidas de contención por cierres y la restricción vehicular son las medidas más visibles, son las medidas que incluso las menos populares, y eso debemos de reconocerlo, y por eso le pedimos a la gente pues la comprensión, el esfuercito que hagamos en esto, pero hay otra serie de medidas que están aparejadas. Usted lo ha mencionado, por ejemplo, con todo el sector comercio se han desarrollado protocolos que hoy día están operando, que tienden a proteger a todas las personas. Por ejemplo, los restaurantes, las tiendas, los sitios comerciales tienen estos protocolos. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas que visitamos esos sitios a veces comprometemos a los propietarios, incumplimos esos protocolos en muchas de las ocasiones y eso es lo que aumenta el contagio. Como usted lo menciona, tenemos en este momento 53 cantones que están en condición de alerta naranja, eso significa que tienen un mayor riesgo de contagio. Esos 53 cantones también están fuera de la zona que en este momento estamos generando este cerco epidemiológico para tener una contención en el sitio donde hay mayor cantidad de casos. Pero tenemos casos fuera del gran área metropolitana, casos en zonas costeras, por ejemplo, en zonas fronterizas de cantones que tienen un elevado número de casos. En esto se trabaja con el Plan Cantonal de Prevención de COVID, con los gobiernos locales. A partir de la próxima semana también estaremos desarrollando algunas acciones enmarcadas en este plan. Ya algunos gobiernos locales también han tomado acciones específicas, como por ejemplo el cierre de sitios públicos, la cancelación de algunos eventos, el aumento de los operativos, que ustedes también lo están mostrando en este momento, se desarrolla en todo el país. Realmente es importantísima la labor que la fuerza pública, los inspectores, las policías municipales, la policía de tránsito y el Ministerio de Salud hacen en ese control y regulación. Encontramos cosas de todo tipo, por ejemplo, bares que cierran a la hora que está establecida, pero la gente se queda adentro, no utilizan medidas de protección. Muchas veces ni siquiera los mismos empleados de estos sitios están utilizando adecuadamente las medidas de protección para sus clientes, o en algunos casos, pues los clientes incumplen las medidas más básicas. Canchas de fútbol 5, por ejemplo, también los gobiernos locales las están analizando, están evaluando porque se están desarrollando actividades que no es conveniente desarrollar en este momento, como por ejemplo las famosas mejengas. Y yo sé que esto pues a veces incomoda a las personas que son aficionadas a esto. Los grupos de ciclistas en las noches, observamos grupos de 40, 50 personas que no cumplen ni siquiera el distanciamiento, que están
en algunos sitios, yo comprendo que cuando se está rodando, a mí me gusta usar bicicleta y comprendo que cuando uno está rodando no puede ir con una mascarilla, pero hay que mantener el distanciamiento. Cuando nos quedamos en una zona de descanso, pasamos a una pulpería a tomarnos el fresquito, a comernos una galleta, necesitamos aplicar las medidas de seguridad. Entonces necesitamos siempre andar la mascarilla. Me van a decir, no puedo andar en bicicleta con mascarilla. No, totalmente de acuerdo, pero hay que tener distanciamiento entre los grupos y además cuando uno ya está parqueado en un sitio o llega a consumir una bebida o algo, pues se pone la mascarilla y cumple con esas medidas. Esto es una tarea de todos y todas. Realmente necesitamos unirnos como país en estos momentos tan fuertes, pasar estos periodos en que hay que hacer algunas medidas más restrictivas para reducir movilidad y retomar la capacidad de seguir atendiendo a todas las personas en los sistemas de salud, pero sobre todo desde nuestra familia, evitar que nos contagiemos. Don Alexander, estas medidas restrictivas han sido planteadas durante la próxima semana. ¿Ustedes consideran que este es el tiempo suficiente para ya lograr notar una disminución en temas de casos, en temas de contagios? ¿Qué han estado considerando al respecto? Sí, realmente desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista epidemiológico, no son las medidas idóneas, son las medidas que podemos tomar para mantener el balance, que eso es lo que ha caracterizado la estrategia de manejo en nuestro país. Hemos logrado mantener el balance entre lo sanitario y también lo económico. Ambas partes están impactadas. Eso es un hecho, pero estamos frente al mayor desastre que hemos enfrentado en muchas décadas. Hace 100 años hubo la última pandemia, eran tiempos distintos. Este es el mayor desastre que tenemos en tiempos modernos y realmente no es una situación solamente de este país, es una situación mundial y por esa razón las medidas siempre tienen que ser balanceadas. Costa Rica en la región y en el mundo es uno de los países que más ha logrado ese balance. Por eso 8:21 de la mañana, estamos hablando con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, sobre estas nuevas pautas y estas medidas restrictivas que se comienzan a considerar ya en el tema del Valle Central, justamente desde la zona de San Ramón hasta la zona de Cartago. Nos estaba explicando el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias que estas medidas de momento son las iniciales, claramente, pero de considerarse en algún otro momento se van a realizar medidas que puedan también abarcar otras zonas donde hay un factor de riesgo con respecto al contagio. Me dicen si tenemos nuevamente a don Alexander. Don Alexander, como todos sabemos, estamos en vivo, estamos haciéndolo a través de Zoom y es normal que la red pueda en algún momento tener alguna falla técnica. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Don Alexander, quería preguntarle, ¿bajo qué criterios ustedes establecieron hacer estas medidas restrictivas? Lo perdimos nuevamente. Me dicen si él tiene nuestro audio y le planteo la pregunta. No. Bueno, estamos teniendo esta falla técnica con don Alexander Solís. En el momento en el que ustedes lo consideren, compañeros, me avisan y la volvemos a establecer.